Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal la imagen? ¿Se ve bien? Sí, profe, se ve súper bien. Se ve súper bien. Qué bueno. Se ve el parche que tengo acá en el labio. Sí, profe, también. ¿Eh? Bueno, me cuesta hablar un poquito hoy. Para ¿Qué mí, le pasa, profe, che? tenemos que darte reposo nomás y nos vemos el próximo Sí, martes. no, 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 no. Algo tenemos que hacer. ¿Qué les pasa, che? Parece que la noticia de que va a venir el frío ya no entra. Todavía no llega el frío. Qué raro, che. Tres, cuatro, tres están. Adrián, Andrés, Andrea y Francisco. Enseguida seguro se conectan los demás, profe. Pero ya son las 7:03. Bueno, vamos a hacer un ejercicio mientras tanto. Este ejercicio, o sea, todos los ejercicios que vamos a hacer como repaso de la parte estática, están en el libro ese que yo les puse ahí como material, el Bill Johnson. ¿Eh? Yo no sé si coincide, yo tengo la edición 6 y el libro que yo les levanté creo que es edición 9, la última edición. No sé si ha de coincidir el número de ejercicios con el de la edición 9, no sé exactamente. Pero acá está en la página 25, en la sexta edición. Sexta edición. Bueno, si yo tengo unos ejes, así está. Bueno, entonces si usted encuentran este ejercicio, para mí es el ejercicio 2.5. No sé si será el mismo de la edición 6. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, parece que no entra nadie. Vamos a resolver este ejercicio. Se conoce la dirección A, A' y B, B'. Además, se conoce el módulo de la resultante. El módulo de la resultante nos pide encontrar alfa, ¿verdad? Sabiendo que la componente a lo largo de A', tensión A', es igual a 150 newton. Entonces se conoce la tensión A'. Muy bien.
Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Acá, sobre la dirección AA', voy a hacer acá otro dibujo. Fíjense ustedes. Voy a marcar en una cierta escala para ver en forma gráfica mi dibujo. Voy a marcar 150. Vamos a poner así, 50, 100, 150. 150. Entonces, 200, está por acá, ¿no es cierto? 200. Voy a tomar el compás y voy a hacer un arco que mida 200 newton. Tomo el extremo de la fuerza conocida y trazo una paralela a la dirección B'. Este es B'. La dirección B'. Muy bien. Voy a encontrar este punto. Evidentemente, este punto va a ser el punto donde va a estar la fuerza resultante. Y este es 150. Ahí está. Posteriormente, por este punto voy a trazar una paralela a la dirección B'. Y voy a tener este otro punto. Y aquí va a estar la componente tensión B'. Ahí está. Entonces tenemos la resultante en el paralelogramo. ¿Ya ven? Esta es la fuerza conocida. Con un artificio geométrico encuentro este punto. Posteriormente bajo paralelo a B'. Y encuentro la tensión B'. Hasta ahí está resuelto gráficamente, pero yo no sé cuánto vale el ángulo alfa. Fíjense que este alfa es nada más que un ángulo, digamos, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice esto cuando no es ilustrativo? Es un ángulo. Aquí yo no sé cuánto vale el ángulo alfa, por lo tanto, el vector de 200 newton en algún lado tiene que estar ahí. Eso es lo que yo hice con el arco de circunferencia. Algún lado tiene que estar. Eso es lo que yo hice. Con un arco encontré cuando tracé la paralela a la dirección B'. Entonces, acá voy a tener, como este es ilustrativo, acá voy a tener el ángulo alfa. Ese es el ángulo alfa. ¿Ya ven? Ahora bien, este ángulo es 45 grados. Por lo tanto, este ángulo también va a ser 45 grados. ¿No es cierto? Y este ángulo le voy a llamar beta. ¿Ves? Puedo tomar el triángulo de arriba como el triángulo de abajo. Muy bien. Ahora que tengo ya esto, voy a hacer mis ecuaciones para poder encontrar los valores que me está pidiendo. Voy a tener en este triángulo 200 es al seno, 200 es al seno de 45, como este va a ser tensión B'. Tensión B' es a seno de alfa, como
150 es a seno de beta. Y ahí tengo las ecuaciones necesarias para encontrar la tensión BB' y después encontrar el ángulo alfa. Nosotros sabemos que alfa más beta más 45 es igual a 180. Evidentemente, entonces, si yo tomo este primero con este último, voy a encontrar beta, la única incógnita. Encuentro beta, una vez que encuentro beta, pongo en esta segunda ecuación y encuentro alfa. ¿Ya ven? Entonces, este le voy a llamar primera ecuación y a este le voy a llamar segunda ecuación. Y ahí está resuelto el problema. Yo no quiero ahondar, no quiero hacer números. Eso ya es maquinita de calcular y eso ya es, para mí, secundario. El tema es la interpretación del problema. ¿Qué tal? ¿Se entendió? ¿Alguien me puede contestar? Sí, profe, se entendió. Perfecto, se ve bien el dibujo, las dos ecuaciones necesarias. Sí, profe, se visualiza bien. Perfecto, y sáquenle una foto si quieren rápidamente. ¿Ya está? Bueno, Sí, vamos por profe. otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. El siguiente, que es 2.6, creo que es para mí, en el cual tenemos las dos direcciones, tenemos el vector resultante y nos dice que conocemos la tensión BB', es igual a 120 newton. Sabemos que este ángulo es 45 y este ángulo es alfa esquemático. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a trazar la tensión BB' que vale 120. Si esto vale 200, ¿verdad? 120 va a estar, bueno, por aquí más o menos. Ahí más o menos, 120. La mitad es 100, esta mitad acá 100, 120. ¿Vale? Ahí está. Muy bien. ¿Y ahora qué voy a hacer? Por este punto, el extremo de la fuerza conocida, voy a trazar una paralela a BB'. Ahí está. Y posteriormente, con el compás, voy a hacer un arco. Aquí está. Ahí está. ¿Ya ven? Entonces, voy a ver si se puede usar colores. Entonces, con los colores vamos a ver mejor. Entonces, voy a tener este puntito acá. Entonces, mi resultante va a estar ahí. Ahí va a estar mi resultante. Y mi ángulo alfa va a ser este, en realidad. Ya ven, con el arco encuentro este punto. Por lo tanto, por este punto voy a trazar paralela a BB'. Ahí está. Entonces, voy a encontrar, esta va a ser la tensión A'.
Voy a dibujar aquí al lado para que ustedes vean mejor. Ahí está. Esto vale 200 newton. Este vale 120 newton. Y este vale tensión A'. Calcular la tensión A' y el ángulo alfa. Ahí está. Muy bien. Yo puedo tomar el triángulo de arriba o el triángulo de abajo, cualquiera de los dos. Entonces, como yo sé que este ángulo vale 45, evidentemente este va a valer 45, alterno interno. Entonces, automáticamente tomando ese triángulo, a este ángulo le voy a llamar beta. Tengo alfa, beta y 45. Alfa más beta más 45 es igual a 180. Esa es una primera ecuación. Muy bien, vamos a poner bien. Una primera ecuación. Y después el teorema del seno, en el cual voy a tener que 200 newton es al seno de 45. Como 120 es al seno de alfa. 120, este es 120, igual que aquí abajo, 120 es al seno del ángulo opuesto, como tensión A' es a seno de beta. Y ahí está nuestra segunda ecuación, con la cual resolvemos todas las preguntas del problema. Todas las preguntas del problema. Ya ven cómo hace falta un poco de geometría. Un poco de geometría. Hay que usar la geometría, que es un arma muy buena para resolver este tipo de problemas. Yo no quiero hacer la maquinita y buscar los números. De cualquier forma, el gráfico, si está bien hecho, me va a decir que la tensión A' tiene que ser mayor que la tensión B'. No puede ser tensión A', no puede valer 50. Porque ya ven, la flecha es mucho más grande que esta, que es 120. Esas cosas coherentemente tienen que trabajar. El dibujo no puede engañar. Muy bien. Si le echan una foto, hacemos otro. Cuanto más ejercicio, más le conviene a ustedes. ¿Qué tal? Vemos otro. Profe, una consulta. Sí, En este caso, entonces, todos los ejercicios que vayamos desarrollando van a ser de este modo, ¿verdad? No hace falta cargarle números ni nada, siendo que el análisis es lo primordial. claro. Claro, el análisis es lo primordial. Yo no le voy a exigir a usted que el número sea el resultado exacto con 10 decimales. No. A mí con que me demuestren esto ya es suficiente. Que me sepan encontrar, que sepan el camino. Está bien, entonces, profe, gracias. Ok. Vamos a borrar y vamos a hacer otro ejercicio, ¿sí? Sí, profe.
Bueno, aquí tengo un ejercicio 237, un plano inclinado. Bueno, el 237. 2.37. Muy bien. Sabiendo que alfa, el 237, sabiendo que alfa es 40 grados, determinar la resultante de las tres fuerzas mostradas. R igual incógnita. Ahí está. Entonces, ahí tenemos las tres, los datos. Estos son los datos. Y tenemos un cuerpo en el cual están aplicadas tres fuerzas. Nos pide calcular la dirección, módulo, dirección y sentido de la resultante de estas tres fuerzas. Bueno, nosotros podemos hacer, evidentemente, en forma gráfica. Recuerdan ustedes que yo les mostré así. Vamos a poner 120, 80, 80 y después 60. Ahí está. Vamos a poner más abajo este. 60. ¿Ya ven? Tengo 120 paralelo a este, 80 paralelo a este y 60 paralelo al tercero. Evidentemente, la resultante va a ser esta que está acá. Esa que está ahí. Perfecto. Entonces, vamos a encontrar la dirección, módulo y sentido de esta resultante. Vean ustedes el tamaño, porque todos estos dibujos, estas medidas, yo lo hice más o menos a escala, una escala con mis ojos. Pero entonces vamos a resolver allá analíticamente. Y para eso entonces vamos a cambiar acá voy a poner el eje Y. Y acá voy a poner el eje X. ¿Qué les parece? Ahí está mucho más sencillito. Creo que me falta un ángulo. El ángulo de la fuerza 2. Sí. Alfa y alfa. Este también es alfa. Este también es alfa. Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a hacer 60. Vamos a hacer sumatoria en el eje de fuerza, en el eje, vamos a poner así, bien clarito, AA. ¿A qué va a ser igual? La sumatoria de la fuerza en la dirección AA o en la dirección X, perdón. En la dirección X. Muy bien. Vamos a tener 60 por un lado. 80 más 80 por coseno de alfa. Más 120 por seno de alfa. Ya volver a poner más abajo. Sumatoria de fuerza con respecto a X es igual a 60 por un lado, más 80 por coseno de alfa.
más 120 por seno de alfa. Es igual. Ahí se encuentra el valor, ¿verdad? El valor. Y posiblemente, si este trazo paralela a la dirección AA, voy a tener así. Ahí está. Voy a poner en colores. Esto va a ser la componente en el eje X y este va a ser la componente en el eje Y. Vamos a ver. Sumatoria de fuerza en el eje Y, ¿a qué va a ser igual? A 120 por coseno de alfa va a ser esta componente. Menos 80 por, para arriba, seno de alfa es igual. Ahí tengo las dos fuerzas. La sumatoria de estos tres y la sumatoria, suma algebraica de estos dos. Voy a tener la componente en X y la componente en Y. Esas dos componentes voy a tenerlo acá. Y como va a ser, rectangular, un triángulo rectángulo, evidentemente puedo encontrar que la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de fx al cuadrado más fi al cuadrado. ¿No es cierto? Ya voy a poder encontrar esos dos. Y posteriormente, para encontrar los ángulos también, voy a tomar, tengo los tres lados, puedo encontrar fácilmente cualquiera de ellos. Este ángulo con respecto a la dirección X y este ángulo con respecto a la dirección Y. Evidentemente el valor Y me va a salir negativo, porque va a estar dirigido hacia abajo. Ya ven ustedes, 120 por coseno de alfa y 80 por seno de alfa, este es menor. Perdón, sí, es menor porque este es mayor, entonces va a dar negativo. Bueno, y de ahí se encuentran estos dos ángulos que son los ángulos que nos dan la dirección de la resultante. ¿Ya ven? Ahondar en los resultados de esto, eso ya es apretar la maquinita y perder tiempo. Yo no quiero perder tiempo. Yo cuanto más ejercicios resolvamos, es mejor. ¿No es cierto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. ¿Se entiende perfectamente? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Muy bien, vamos a seguir. Vamos a seguir. Después le voy a hacer ¿cómo les voy a decir? Una lista de los temas, de acuerdo al apunte, de acuerdo al libro que tenemos. Ahora, por ejemplo, vamos a estudiar el equilibrio de una partícula. Para eso, entonces, vamos a borrar el pizarrón, le sacan una foto, vamos a borrar el pizarrón, una foto, y seguimos. Profe, los enunciados de estos ejercicios, ¿en dónde podemos encontrar? En el apunte, en el libro que está ahí que ustedes tienen, que yo ya les alcé. Ah, bueno, está bien, profe. Ahí van a buscar, ahí van a encontrar todo. Todo yo me guío por ese libro. Como les digo, el Bill Johnson, yo tengo la 6ª edición del Bill Johnson. Y lo que yo levanté es la 9ª edición, porque en internet ya no encontré más la 6ª edición. Ya no encontré, me largó la 9ª edición.
Ahora, los números de ejercicio que yo le pongo acá a lo mejor no coincide con el número que está en el de la 9ª edición, pero se van a dar cuenta enseguidita por el dibujo. Tiene que estar por ahí cerquita nomás. ¿Se entiende, verdad? Sí, profe, se entiende. Bueno, perfecto. Bueno, ahí tengo un ejercicio modelo. Evidentemente, este modelo no tiene números. Sin embargo, nos da, vamos a ponerle nosotros, vamos a suponer que este pesa 500 kilogramos. Kilogramos fuerza. Esa carga que se saca del camión. Y hay dos hombres que están levantando mediante 2 poleas. Y acá vamos a ponerle el cable A y el cable B. Y vamos a ver qué fuerza hace el hombre A y el hombre B. ¿Qué fuerza hace? Y esta metodología, yo quiero que aprendan bien ustedes porque es muy sencilla, muy sencilla. La fuerza que nosotros conocemos es la fuerza de 500. 500 kilos, ¿verdad? Ahí tenemos 500, Y acá tenemos la tensión A, el cable A. Entonces voy a trazar una paralela por el culito, paralelo a la dirección del cable. Fíjense ustedes, si marco así, evidentemente este va a ser 30 grados. Y después, por la cabecita, voy a trazar una paralela a la dirección B. Si esta es la resultante, las fuerzas tienen que ser estas dos, en este sentido, porque esto está en equilibrio. Esto ya no es más la resultante, esto es la equilibrante de estas dos fuerzas. ¿Por qué decimos equilibrante? Porque el polígono, el triángulo de fuerzas, las 3 fuerzas tienen el mismo sentido. Correcto. Muy bien, entonces a este le voy a llamar tensión A y a este tensión B. Ahí está. Tensión A y tensión B. Mediante el dibujo, este 30 grados voy a tener ahí, por lo tanto este va a medir 60. Si este ángulo es 50, miren ustedes, yo trazo una horizontal a propósito, y este es 50.
Por lo tanto, este va a ser 40. ¿No es cierto? Y por lo tanto, este va a ser 80. ¿No es cierto? Y ahí ya tengo el teorema del seno. 500 es al seno de 80, como tensión A es a seno de 40, como tensión B es a seno de 60. Y ahí está resuelto el problema. Calcular tensión de A y tensión B. Y vemos cuál de los dos está haciendo más fuerza y cuál está haciendo menos fuerza. ¿Está clarito el problema? Recuerden que una fuerza tiene módulo, dirección y sentido. Y aparte entre nosotros, tiene una cabecita y una colita. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Sáquenle una foto. ¿Podemos continuar? Continúa nomás, profe. Perfecto. 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 Muy bien. Vamos a borrar. Y vamos a resolver este problema en el plano como último ejercicio del plano. Bueno, el 2.55, este para mí es el ejercicio 2.55. Muy bien. Y está en la página 43. Para la 6ª edición. Muy bien. Tenemos los cables AC y BC. Cable AC y BC. 2.55. Dos cables se amarran en el punto C y se carga como se muestra en la figura. Sabiendo que Q es igual a 60, todo esto está en libra fuerza. Libra fuerza. Determinar. Calcular. Tensión en AC y tensión en BC. Ahí está. Muy simple.
Muy simple. Muy bien, vamos a analizar entonces. Fíjense ustedes aquí el gráfico. En el gráfico me da 30 grados y acá 60 grados. Por lo tanto, esto es 90 grados, ¿no es cierto? Obvio, 90 grados. Muy bien, si esto es 30 grados, aquí va a ser 30, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser 60 grados. 60 igual que ese por alterno interno o por ser el complemento de este otro que es 30. Muy bien, voy a trazar los ejes que a mí me conviene. A mí me conviene, como esto está todo, voy a poner acá mi eje y acá voy a poner mi eje X. ¿Se dan cuenta cómo puedo hacer para facilitar la cuestión? Para facilitar la cuestión. Si esto está en equilibrio, la suma de fuerzas en el eje Y tiene que ser 0. Y la suma de fuerzas en el eje X también tiene que ser 0. Por eso decimos que está en equilibrio. Entonces, si hacemos sumatoria, voy a poner más lejos, acá, sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser 0. Por lo tanto, voy a tener 75 hacia la derecha positivo. La componente de la fuerza Q, la componente de la fuerza Q va a ser menos Q, que vale 60 por coseno de 60, ¿verdad? Q por coseno de 60, y acá voy a, imagínense ustedes, 60 por coseno de 60 y este es 75, evidentemente el cable va a estar para este lado y este para este lado. Por lo tanto, menos la tensión BC. Esto va a ser 0. Va a ser 0. Y la sumatoria de fuerzas en el eje Y también tiene que ser 0. Evidentemente, la fuerza o tensión AC, que va para arriba, para la dirección positiva del eje Y, menos Q, que es 60, por seno de 60, va a ser igual a 0. Se da cuenta que acá no interviene la fuerza de 75. No interviene la fuerza de 75, tampoco interviene la fuerza BC. Muy bien, acá tenemos las dos ecuaciones necesarias para poder encontrar la tensión AC y la tensión BC. Acá encontramos AC y acá encontramos tensión BC. Cada uno en sus ejes. Gracias a que hemos resuelto poner los ejes donde más me conviene. Donde más me conviene. ¿Está bien? Bueno. Muy bien. Vamos a otro problema. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Está? Vamos a sacarle una foto en todo caso y seguimos. Todo esto es repaso, ¿eh? Vamos a ver ahora fuerzas en el espacio. Vamos a borrar. ¿Ya? Profe, no sé si es a mí nomás, pero veo un poco borroso la pizarra. No sé si a los demás compañeros es lo mismo.
Espera, vamos a tratar de... Resulta que la cámara es muy sensible. Un ratito. Ahí, ¿qué tal? Un ratito. Ay, un ratito. Ahí está. Ahí está. Ahora se ve mejor. Sí, profe, ya se ve súper bien. Bueno, fantástico. Es la cámara que es muy sensible. Y cuando yo paso por frente, tengo que alejarme para que no me joda. Para que no me joda la cámara. ¿Ves? Bueno. Se puede borrar entonces, ¿sí? Sí, profe. Bueno. Me parece que vos sos la única que me escucha. Creo que sí. No te queremos hacer hablar Bueno, mucho, no, profe, para que no te dé la tubería. no sea bola. Bueno, en el espacio, vamos a dibujar un poquito. Bueno, vamos a hacer una perspectiva caballera. Y vamos a dibujar acá. Ahí está. Muy bien, tenemos la fuerza que está en el espacio, ¿no es cierto? Y vamos a tener, en vez de dos componentes, vamos a tener tres componentes. Me gustaría que atiendan bien esta clase sobre fuerzas en el espacio, porque este libro resuelve todo en base a geometría analítica. Geometría analítica donde se utiliza los versores IJK y se estudia con la dirección de esos versores, ¿verdad? IJK, la triada positiva y la triada negativa. ¿Recuerdan ustedes algo de geometría analítica? No. Por lo tanto, vamos a aplicar una metodología mucho más simple. Vamos a aplicar una teoría mucho más simple que la geometría analítica, donde se estudia en base a los versores y el versor unitario. Remember. No remember. Bueno, entonces, acá vamos a tener la componente X. Ahí voy a tener Fx. Aquí voy a tener Fz. Y aquí voy a tener Fi. ¿No es cierto?
las tres componentes de la fuerza F. Pero, ¿recuerdan ustedes que nosotros solíamos hacer los ejercicios en el plano y decíamos encontrar la resultante y la dirección de la resultante? Para saber la dirección de la resultante le dábamos un ángulo con respecto al eje X o con respecto al eje Y. Pues ahora tenemos que darle tres ángulos que se llaman ángulos directores. Y vamos a poner el ángulo director de la fuerza del espacio con respecto al eje X, le vamos a llamar, a ver cómo le vamos a llamar acá, cómo le llaman en el libro, no recuerdo. Bueno, vamos a llamarle θ X. El ángulo que forma la fuerza en el espacio con respecto al eje Y le vamos a llamar θ Y. Y el ángulo que forma la fuerza con respecto al eje Z le vamos a llamar θ Z. Ahí está. ¿Ves? ¿Qué les pareció? Muy interesante, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer nuestras ecuaciones. Nosotros sabemos que la fuerza F es igual a la raíz cuadrada de fx al cuadrado más fi al cuadrado más fz al cuadrado. Ahí está. Esta es la ecuación para encontrar la resultante. Muy bien. Y para encontrar los ángulos directores, bueno, ahí se torna un poquitito más complicadito, porque hay que saber utilizar la geometría, ¿verdad? Para poder resolver estos problemas. Por ejemplo, el ángulo θ X. El ángulo θ X. Yo voy a sacar, miren, voy a dibujar acá una diagonal, y voy a ponerle números. Voy a ponerle números. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con el 0 son 8 esquinas. Muy bien. Entonces yo voy a quitar este triángulo, el triángulo 0, 1, 2. El triángulo 0, 1, 2. Y yo me doy cuenta, fíjense, yo me voy a dar cuenta que voy a dibujar ese triángulo en verdadera grandeza y voy a tener así, acá, acá y acá. Acá voy a tener el 0, acá voy a tener el 1 y acá voy a tener el 2. Quiere decir que acá está el ángulo recto. Esta es mi fuerza F. Este es mi ángulo recto. Este es mi ángulo recto. ¿Ya ven? Comprenden, ¿verdad? Este que está acá es Fx. Y 1, 2, 1, 2 es la diagonal de este paralelogramo 1, 3, 2, 7. Es la diagonal. Entonces, si yo quiero encontrar θ X, esto va a ser θ X. Y ahí ya tengo el triángulo para poder encontrar θ X. Si yo quiero encontrar θ Y, voy a trazar una diagonal entre el número 4 y el número 1. Entonces, voy a poner acá triángulo 0, 4, 1.
0, 4, 1. Entonces voy a dibujar acá el triángulo así. Esto es tita i. Esto es el número 4. Esto es el número 1. Y esto es f. Y esto que está acá, de 4 a 1, de 4 a 1, es la diagonal del paralelogramo 3, 4, 5, 1. 3, 4, 5, 1. Es la diagonal. Y la misma cosa para encontrar tita z. Tengo que encontrar el triángulo. Voy a dibujar acá la diagonal de este 1, 5, 6, 7. Entonces voy a tener el triángulo 1, 6, 0. Triángulo 0, 1, 6. 0, 1, 6. Entonces, yo me doy cuenta que el 0, 6 está aquí abajo, el 0, el 1, a ver un poquito, y aquí voy a ver en dirección, acá voy a tener el 0, acá voy a tener el 6, y allá voy a tener el 1, acá. Ahí está. Lo voy a tumbar y lo voy a rebatir, dos rebatimientos, así y después así. Entonces voy a tener acá la fuerza F, ¿verdad? Y este va a ser el ángulo, ¿verdad? Entre la fuerza y el eje Z. 0,6, 0,6, 0,6. Ese es el ángulo tita Z. Ahí está. Entonces, es cuestión de buscarle la vuelta, hacer unos cortes virtuales, hacer un rebatimiento espacial. Rebatir quiere decir hacer girar con respecto a algún eje para poder verlo en su verdadera grandeza y podemos ver el ángulo directriz o el ángulo director de la resultante. Esto vamos a hacer algunos ejercicios. Hoy vamos a hacer uno, ¿verdad? Y ustedes van a ver cómo se resuelve. ¿Qué les parece? Si le quieren sacar una copia, sáquenlo. Ya se puede, ¿verdad? Me avisa nomás cuando saca la copia. Le saca una foto. Ya está, profe. Bueno. Primeramente voy a hacer un pequeño sondeo para resolver este tipo de problemas espaciales. Ustedes recuerdan que en el plano nosotros tenemos el primer cuadrante, el segundo, el tercero y el cuarto, ¿no es cierto? El cuarto cuadrante. Cuadrante. Y ustedes conocen lo que es el octante. ¿Sí o no? No, profe. Muy bien. Hay uno que ya no conoce, por lo tanto, vale la pena explicar un poquito para tener conocimiento. Un octante es un triedro. ¿Sabe lo que es un triedro? ¿No es cierto?
Sí, profe. Bueno, un triedro es la intersección de tres planos. El plano pi1, el plano pi2 y el plano pi0. La intersección de tres planos es un punto. ¿No es cierto? Y esto es un triedro. Un triedro. Entonces, vamos a hacer un dibujo para que comprenda bien el compañero. No sé cómo es tu apellido. Bueno. Bueno. ¿Ya ven? Ahí tenemos los 8 triedros. Y cada triedro de esto se llama octante. Entonces, voy a borrar esto y vamos a hacer juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a ponerle acá X y Z, los tres positivos. El segundo vamos a poner X y menos Z. Ya está hacia atrás. Después vamos a poner menos X y menos Z. Y después vamos a poner menos X y Z. Después vamos aquí por el de abajo. X menos Y, Z. X menos Y menos Z. Menos X menos Y menos Z. Y menos X menos Y, Z. ¿Cuántos octantes hay? 8. 8 triedros. 8 triedros ortogonales. 8 triedros ortogonales. Decime, ahora entendiste bien lo que son los octantes. Sí, profe. Maravilla. Muy bien. Entonces,
podemos hacer un ejercicio. Sí, le sacan una foto a esto si quieren. ¿Ok? Le voy a preguntar a la señorita nomás ya entonces. Sí, profe, ya está. ¿Cómo es tu apellido? Vos sos Andrea. Sí, pero la que te hablaba hace rato creo que era María Agüero. María Agüero. Está ahí en la lista. Andrea Báez. Bueno, Andrea Báez y María ya tienen un puntito a su favor por contestar. Los otros parece que están dormidos. Bueno, puedo borrar entonces, sí. Ok. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio sumamente sencillito. 287. Estoy buscando uno simple. Aquí está uno. Ahí está.
Dice, una placa circular, voy a poner todos los datos, 40, 60 y 50 grados. X y Z. Perfecto. Correcto. Y este es el punto O. Este es el 2.77, página 54. Más o menos por ahí cerca tienen que encontrar ustedes, si es que no coincide. Una placa circular contenida en un plano horizontal está suspendida por 3 alambres que forman 30 grados con la vertical. Los alambres se encuentran unidos a un soporte D, sabiendo que la tensión en el alambre CD es de 60 libras, o sea, tensión CD es 60 libras fuerza. Determinar las fuerzas en los alambres sobre la placa. La componente, sabiendo que la tensión en el alambre CD es de 60. Las componentes de este alambre sobre la placa y los ángulos directores que la fuerza forma con los ejes coordenados. CD. CD 60 libras. Correcto. CD 60 libras. Muy bien. Fíjense ustedes el ángulo que forma con el eje X es 60 grados. Pero el ángulo que forma CD con el eje Y, vamos a ver, el eje Y es este. Ese va a ser tita I. Y ese va a ser igual a 30 grados. Los tres cables forman 30 grados con la vertical. 30 grados. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Fíjense ustedes que el punto C y el cable CD está ubicado, si esto yo continúo, fíjense, esto va a estar en el segundo octante. En el segundo octante. Entonces, voy a hacer un esquema. Fíjense lo que voy a hacer para resolver esto de forma muy sencillita. Muy bien. Acá tengo el punto O y acá tengo el punto C. Y fíjense ustedes, acá está el punto D. ¿Eh? Ahí está. Eso está en el segundo octante, dijimos. ¿Eh? En el segundo octante. Entonces, yo voy a marcar acá CD. La tensión en CD vale 60 libras fuerza. 60 libras fuerza. Evidentemente, voy a tener esta dirección, voy a tener la tensión CD, ¿cómo podemos poner así? Así. Tensión CDX. Esta va a ser la tensión CDZ. CD en la dirección Z. Y esta va a ser la tensión CD en I. ¿Qué le parece? Esas son las tres componentes. Las tres componentes de la tensión CD. Del cable CD. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Muy bien. Entonces, fíjense ustedes lo que voy a hacer. Yo sé que la dirección I con el cable forma 30 grados, ¿no es cierto? 30 grados. ¿Está? Voy a marcar esta fuerza auxiliar y le voy a llamar tensión CDXZ, tensión CDXZ, porque va a ser la resultante de estas dos, ¿no es cierto? Entonces, ahora voy a sacar afuera este triángulo. Y miren ustedes. Miren ustedes. ¿30 grados? Si este ángulo es 30 grados, evidentemente este otro va a ser 60 grados. ¿No es cierto? Este va a ser la tensión CDXZ. Y esta va a ser 60 libras. Libra fuerza. 60 libras fuerza. Muy bien. Entonces, ¿cuánto va a valer la tensión CDXZ? Va a ser igual a 60 libras por el seno de 30. Entonces, tensión CDXZ es igual, seno de 30 es un medio, o sea, esto va a valer 30 libras fuerza. Muy bien. Ahora bien, ya tengo esta resultante, ¿verdad? Yo quiero calcular cuánto vale esto, que es la tensión CD en la dirección I. Tensión CD en la dirección I, ¿a qué va a ser igual? A 60 libras por coseno de 30. Y ahí ya tengo la componente en el eje Y. Esta ya va a ser la componente en el eje Y. Ahora me queda encontrar las componentes en el eje X y en el eje Z. Y para eso, esto que está acá, voy a hacer un rebatimiento, la base de este prisma, lo voy a poner así de frente. Entonces voy a tener acá, así, así, aquí va a estar el punto O, y este va a ser tensión CDXZ. Este va a ser tensión CDX y este tensión CDZ. ¿No es cierto? Muy bien. Y si ustedes se fijan, este ángulo es 60 grados. Este es 60. ¿No es cierto? Entonces, este va a ser 60. Este va a ser 60 y este va a ser 30. Entonces, tensión CD X, ¿a qué va a ser igual? Un cateto es igual a la hipotenusa que está aquí. Esto es 30. 30 por coseno de 60. Y acá tengo en la dirección X. Después, en la dirección Z, voy a tener tensión CDZ igual a 30 por seno de 60. Y tengo la otra componente. Ahí tengo las tres componentes. Las tres componentes. ¿Está? Muy bien. Con esto entonces encontramos las tres componentes haciendo una abstracción mental espacial
vemos en qué obstante se encuentra y podemos resolver tranquilamente cualquier tipo de problema espacial. Cualquier tipo de problema espacial. ¿Qué les pareció? Hay que hacer algunos ejercicios para poder estar un poco cancherito, ¿no es cierto? Para eso hay varios ejercicios en el libro que ustedes pueden entresacar y divertirse un poco. ¿Qué tal? Andrea, parece que te dormiste. No, profe, acá estoy. Ah, ¿qué te pareció? Bien, más o menos. Entendí más o menos. Más o menos. Es cuestión de fijar un poco estos conceptos, estas imágenes, habituarse a este tipo de problemas, ¿verdad? Hagan ustedes en sus casas algunos ejercicios, ¿eh? Y así se van a poner un poquito más. Correcto. Bueno, vamos a dejar aquí entonces, y la clase que viene ya vamos a ver la parte de momentos de fuerzas, momentos de un par respecto a un eje y respecto a un punto, para poder resolver un montón de problemas también. Vamos a hacer algunos ejercicios en clase. Recuerden ustedes que el asunto es tener los conceptos de geometría y trigonometría bien frescos, bien frescos. Hay que repasar un poquito eso y con eso vamos a solucionar todo. Vamos a solucionar. Está